¿Ya lo pueden ver, jóvenes? ¿Ya se ve? Ok, gracias. Bien, pues bueno, estábamos otra vez con esta pequeña parte del metabolismo, para ya después pasar a los órganos. Y pues bueno, teníamos primero que... cierto, ya me acordé, tienen razón. Pues bueno, estábamos viendo primero que pues los seres vivos estamos hechos y utilizamos compuestos orgánicos para vivir, ¿no? Y bueno, veíamos que era un compuesto orgánico, ¿no? El concepto de esto eran compuestos de carbono unidos por enlaces covalentes. Recordemos que estos enlaces covalentes están hechos por dos átomos no metálicos unidos con y compartiendo uno o más pares de electrones, para así llegar a la regla del octeto, ¿no? Es decir, recordemos que en la regla del octeto nos decía que cada átomo debe de tener alrededor de sí, para ser, estable, debe de tener alrededor de 8 electrones, 8 electrones. Y si no es así, pues se vuelve mucho más inestable y por lo tanto buscan enlaces con otros átomos que les permitan hacer, como les mencionaba, esta regla del octeto, ¿no? Entonces, bueno. Y recordemos que también pues los electrones se comparten en pares, a veces son enlaces simples, que son 2 electrones, a veces son dobles, cuando se comparten 4 electrones, y a veces hasta triples, ¿no? Cuando se comparten 6 electrones a la vez. Bien. Y después veíamos que los compuestos, cualquier compuesto, pero ahorita hablando de los compuestos orgánicos, en su estructura, bueno, para empezar pueden tener la misma composición atómica, es decir, como veíamos en la glucosa, ¿no? C6H12O6, ¿no? Pero, eso siendo en la fórmula química. Muchas veces pueden compartir la fórmula, pero pueden tener una estructura diferente, ¿no? Lo que podría pensarse que da lo mismo, pero no nos da lo mismo. Cuando tienen una estructura diferente, pero una composición similar, o bueno, la misma composición, pero una estructura diferente, se le llaman isómeros, porque además tienen características químicas, físicas y hasta biológicas diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, estos isómeros, es decir, compuestos orgánicos que comparten la fórmula química más no la estructura, no tienen la misma estructura, se les puede dividir en 3, ¿no? Los estructurales, los geométricos y los enantiómetros. Cuando hablamos de los isómeros estructurales, hablamos de compuestos que difieren en la disposición covalente de los átomos, como en este caso, ¿no? Un segundito. A ver, ok, no me logran escuchar bien. Déjenme checar. Como les decía hace rato, tenía yo problemas con mi internet. Déjenme verificar qué tal va la velocidad de mi internet. Un segundo. ¿Todos me escuchan mal o nada más algunos? ¿Quién me puede escuchar medianamente bien? ¿O bien? Hola. Permítanme. Usted sí me escucha. Ok. Entonces es el internet de de ustedes, jóvenes. A ver. Voy a acercar un poco más la computadora de nuevo.
voy a tratar nuevamente de hablar un poco más despacio. Creo que estoy hablando bastante rápido y eso también genera que puede generar que me escuchen no tan bien. Y por favor, si siguen teniendo la dificultad, salgan y vuelvan a entrar a la reunión para ver si mejora su conexión, ¿sale? Ok. Bien, continuamos entonces. Les mencionaba entonces que tenemos nuestros isómeros estructurales donde pues difieren en la disposición covalente de sus átomos, es decir, en donde se dan algunos enlaces. Y pues bueno, por ejemplo, aquí vemos que la composición atómica de este compuesto es la misma a esta composición, ¿no? Tiene que 2, 4, 7H, 3C, bueno, sería 3C, 7H y F, ¿no? F, recordemos que sería el grupo funcional, que más adelantito vamos a verlo, pero es la composición atómica que difiere que da lugar a diferentes compuestos. Digamos que esta parte, la que no tiene la F, es la composición básica, y en el grupo F le siguen muchas composiciones más, ¿no? Con otros átomos que en general no sean ni carbono ni hidrógeno. Bien. Luego tenemos los compuestos tenemos los estereoisómeros, que los podemos dividir en enantiómeros y diastereoisómeros o geométricos, ¿sale? Y aquí nos dice que estos son compuestos idénticos en la posición de sus enlaces covalentes, es decir, su enlace covalente aquí está igual en el mismo carbono, en el mismo número de carbono. A ver, vamos a acercarnos un poquito más. Recordemos que cuando hacemos una estructura química podemos, por decirlo así, enumerar los carbonos y, por ejemplo, aquí el enlace covalente se da en el segundo carbono y aquí en el tercero, ¿no? Aquí en este caso es el carbono 1, 2, 3 y 4. Y aquí está el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, aquí el enlace se está dando el enlace doble en el segundo carbono y el enlace, pero la posición en el segundo enlace cambia, ¿no? Aquí está hacia su... está emparejado con el CH3 y aquí está emparejado con el otro hidrógeno, ¿no? Entonces, estos compuestos, como les decía, son idénticos a la disposición de sus enlaces covalentes, pero difieren en la disposición de los grupos y en el espacio. Es decir, todos estos compuestos pueden tener el mismo el enlace covalente puede estar en la misma posición, pero ya hablando de, más bien en el mismo carbono, pero la posición de los otros enlaces difiere, ¿no? Incluso en este caso ya es a nivel tridimensional, ¿no? Ok. Y pues bueno,
Aquí también estos isómeros los podemos llamar cis o trans porque están presentes en algunos compuestos con enlaces dobles entre átomos de carbono. Es importante mencionar, jóvenes, que estos enlaces son inflexibles, a diferencia de los sencillos. Los átomos unidos a los carbonos, de un enlace doble no pueden girar con libertad alrededor del eje del enlace. Es decir, aquí no pueden girar, entonces no pueden llegar a tener ciertas funciones importantes o tener cierta flexibilidad. Y bueno, esto nos... un momentito, jóvenes, perdón. Y bueno, no sé si han llegado a escuchar acerca de las grasas trans, las grasas cis, pues bueno, tiene que ver con este tipo de isómeros, ¿no? Algunas, las grasas trans tienen características físicas y químicas que no son beneficiosas para los seres humanos, aunque tengan la misma composición, mientras que las cis sí las podemos, procesar, ¿no? O la mayoría sí las podemos procesar. Entonces, bueno. Y bueno, cuando hablamos de las cis y las trans, nos indica que cuando es cis, es que los dos componentes más grandes están en el mismo lado del enlace doble. ¿Sí? Aquí, estos son los dos componentes más grandes y están en el mismo lado del enlace doble. Y cuando hablamos de los trans, están en un lado opuesto de tal enlace, como vemos aquí, ¿no? Aquí están en el mismo lugar y aquí están en lados opuestos. ¿Sale? Ok. Y finalmente tenemos aquí los enantiómeros, que son moléculas que resultan de imágenes en el espejo, o también llamadas especulares, unas de la otra, como vemos aquí, ¿no? Si, digamos, ponemos este enlace, esta representación de este compuesto y lo ponemos enfrente de un espejo, que vamos a ver esto, ¿no? Igualmente tienen la misma composición, igual tienen prácticamente, por decirlo así, la misma posición, pero al revés, ¿no? Es prácticamente la misma, pero como si estuviera en un espejo. Y pues bueno, lo importante también de los isómeros es que, como les decía, tienen diferentes características físicas, químicas y aplicaciones biológicas diferentes. Es decir, que a pesar de que nosotros podamos pensar que son iguales, que digamos no pasa nada, es lo mismo, las células, por las diferentes características que se le otorgan por la diferente posición, las pueden distinguir, o bueno, no distinguir, pero sí tienen funciones diferentes para ellas y las pueden recibir estos compuestos o pueden no recibirlos, ¿no? Y bueno, también veíamos que otra parte importante en los compuestos orgánicos son los grupos funcionales. Bien. Ok, híjole. Bien, jóvenes, ahora va una pregunta. De todos modos, les recuerdo, se está grabando la clase para que los que no me están escuchando bien puedan volverla a consultar, lo que se hayan perdido. Y
pues bueno, de todos modos ahorita pues ya saben, les hago preguntas para que participen y puedan tener sus puntos de participación. Muy bien, ahora vamos a elegir a alguien, esperando que no sea una víctima, sino más bien alguien que ya sepa un poco. Híjole. A ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos con Carmen Isidro y Jesús Herón. Por favor, Carmen Isidro y Jesús Herón, denme el concepto de grupo funcional. En lo que también les pongo la misma actividad a sus compañeros de la vez pasada. Espero que la hayan podido contestar. Bueno, ya no me mandaron ningún mensaje, pero pues vamos a dar otra oportunidad. Renato y ¿quién más? Patricia. Lo que contestan sus compañeros, aquí va esta pregunta más. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
Bien, vamos a continuar a ver si ya pudieron hacer algo. No, estaba esperando a que contestaran sus compañeros. Bien. Nos dice su compañera Carmen que en química un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unido a una cadena carbonada representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos y como AR para los compuestos aromáticos y que son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Ok. Se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. Sí, más o menos eso, así es. Y su compañero Jesús nos dice, un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos, AR para los compuestos aromáticos y son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Ok, sí. Bien, entonces, en lo que contestan su compañero Renato y su compañera Patricia sobre estos dos enlaces, ¿cuál es la fórmula química? Por ejemplo, la fórmula química de esta es C3H7F1, ¿no? O podemos ponerle cualquier cosa, pero esta es una F, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería el compuesto de composición orgánica de composición atómica de este? Si por ejemplo de la glucosa es C6H12 o 6, ¿no? Bien, en lo que contestan sus compañeros, entonces les decía, como podemos ver, los compuestos orgánicos podrían considerarse como hidrocarburos porque tienen enlaces entre los carbonos y los hidrógenos, por eso hidrocarburos, hidrógenos y carbonos. Y pues bueno, estos enlaces covalentes tienen regiones, más bien no tienen regiones de carga bien colocadas. Por lo tanto, es decir, por carga hablamos de las cargas electromagnéticas de los electrones, pero bueno. Y entonces, por este motivo, estos hidrocarburos, estos compuestos orgánicos, son insolubles en agua y sus moléculas tienden a reunirse a través de interacciones hidrófobas. Cuando hablamos de interacciones hidrófobas, no estamos hablando de que les dé miedo el agua, pero sí son repelentes al agua, ¿sale? Y entonces, pues bueno, debido a esta naturaleza hidrófoba, los hidrocarburos no interactúan fácilmente con la mayor parte de los demás compuestos, ¿no? Aún así, es decir, no se combinan tan fácilmente con otros compuestos, se mantienen como hidrocarburos, ¿sale? Con enlaces de carbono e hidrógeno nada más. Aún así, las características de algunas moléculas se pueden modificar sustituyendo alguno de los hidrógenos, como en este caso, sí, básicamente como en este caso, por un grupo de átomos que se les conoce como grupo funcional, ¿sale? Aquí ya diríamos que es un grupo funcional. Estos grupos funcionales ayudan, como lo mencionaron hace rato, a determinar los tipos de reacciones químicas en que participan los compuestos. Es decir, pues sí, qué función va a tener este compuesto dependiendo del grupo funcional. Y la mayor parte de estos grupos forman asociaciones, se asocian fácilmente por medio de enlaces iónicos y de hidrógeno más que nada con otras moléculas. Y los grupos funcionales poláricos y iónicos son hidrófilos, es decir, estas se asocian fuertemente a las moléculas de agua, que son polares. Entonces,
como veíamos, estos grupos funcionales sustituyen el enlace que hay entre el carbono y el hidrógeno y cambian las características nuevamente de estas moléculas, ¿no? Y además lo hacen por medio de enlaces un poco más fuertes, ¿no? Bueno, de otros enlaces. Bueno, espero que ya hayan anotado esta estructura, Renato y Patricia, para que en lo que terminan de hacer esta parte, yo continúe con la clase. Y pues bueno, para que ahorita nos digan cuál es la, ¿cómo se dice? La fórmula química, ¿no? Bien, y aquí tenemos una tabla con los grupos funcionales principales en bioquímica, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos entonces algunos grupos funcionales de importancia biológica. En esta columna vamos a tener el grupo funcional, el nombre del grupo funcional. En esta columna que sigue vamos a ver cuál es la fórmula estructural de estos grupos funcionales. Recordemos que casi siempre se van a ver representados por una R. Si vemos aquí, casi todos están por una R. Algunos sí por otras, por ejemplo del sulfhídrido, pero la mayoría van a ser por una R, ¿sale? Después, la clase de compuestos que se caracterizan por este grupo, algunos ejemplos, y la descripción que se le da a este grupo funcional. Bien. Bien, entonces tenemos primero los hidroxilos, donde la fórmula estructural es OH más el grupo funcional, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, unidos por un enlace, más el grupo funcional. Y las clases de compuestos caracterizados por este grupo son los alcoholes, como el etanol, ¿no? Este es el etanol, la estructura del etanol. La fórmula química, entonces sería, por ejemplo, tenemos 3, 5, 6, H6, C2, O, ¿no? Eso sería la fórmula, ¿no? Del etanol. Y pues bueno, la descripción de los hidroxilos es que son polares porque el oxígeno, que es electronegativo, atrae electrones de átomos con enlace covalente. Después tenemos a los carbonilos, que son estas estructuras químicas donde tenemos al carbono unido con un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el hidrógeno, ¿no? Y del otro lado tiene al grupo R, o también son estos que tienen el doble enlace con el oxígeno y a ambos lados tienen un grupo R. Es decir, que el carbonilo, lo importante es que sea un carbono céntrico que esté con un doble enlace con el oxígeno. En un lado tiene que tener un grupo R, un grupo funcional, y del otro puede tener un hidrógeno o otro grupo funcional, ¿no? Cuando tienen el hidrógeno, son llamados estos compuestos aldehídos, como el formaldehído, donde tenemos al carbono con un doble enlace con el oxígeno y a ambos lados tiene hidrógeno, ¿no? En este caso, el hidrógeno estaría de este lado, como acá, y el grupo R sería este otro hidrógeno, ¿no? Y aquí su descripción sería que el carbono del grupo carbonilo está unido cuando menos a un átomo de hidrógeno, es polar porque el oxígeno es electronegativo y atrae electrones de átomos con enlace covalente, ¿no? Y aquí también tenemos cuando está el oxígeno unido a dos grupos R, dos grupos funcionales, y no a un hidrógeno por lo menos, entonces se le llaman cetonas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es la acetona, como le dice, prácticamente es una A más la acetona. Y pues bueno, tenemos aquí el grupo carbonilo
y a ambos lados tenemos nuestros grupos R, ¿no? El carbono del grupo carbonilo está unido a otros dos carbonos. Es polar porque el oxígeno es electronegativo y atrae electrones de átomos con enlace covalente, ¿sale? Luego tenemos el carboxilo y puede estar no ionizado o puede estar ionizado. Es decir, que las cargas electrónicas del compuesto pueden estar no ionizadas y estén así, representadas como un OH, o ionizadas donde el oxígeno queda como negativo y el hidrógeno como un positivo, ¿no? Pero ambos tienen entonces el doble enlace con el oxígeno, luego tienen un OH y tienen un grupo R, ¿no? Ambos en un lado. Y tienen ácidos una representación de estos son los ácidos carboxílicos, como los ácidos orgánicos, y uno de los ejemplos podría ser un aminoácido, ¿no? Tenemos aquí el carbono con el doble enlace, con el oxígeno y el OH, ¿no? Aquí sería no ionizado, y aquí sería el grupo R de este compuesto, que sería carbono más nitrógeno y 2 de hidrógeno, otro de hidrógeno, y después tenemos el grupo R del aminoácido, es decir, aquí el carboxilo, su grupo R es esto, ¿no? Este grupo lo hace ser un ácido carboxílico, y a este aminoácido, ya este conjunto de aminoácidos, este grupo R le cambia el tipo de aminoácido que va a ser. Estos son débilmente ácidos y pueden liberar un ion hidrógeno, ¿no? Como aquí, con carga positiva. Híjole, Laura, a ver qué podemos hacer. Pues bueno, a los que no me estén entendiendo prácticamente nada por la conexión, tienen la opción de pues ver la grabación nada más, o irme contestando o quedarse de todos modos para que me vayan contestando las preguntas de participación y ya después ven pues el video, ¿no? Tratar de que que traten de escuchar, ver la clase, o y también contestar las preguntas, o pueden pues ver la grabación, ¿no? Pero no tendrían su participación, lamentablemente. De todos modos, ya saben que para la participación yo les escribo. Y bueno, a ver, déjenme compartirles la presentación, a ver si podemos, por lo menos me pueden ir siguiendo. Ok, un momentito, jóvenes. Para que puedan hacer el intento de seguir la clase. Sí sé que se entrecorta mucho. Es lamentable que suceda así, pero les recuerdo, aquí está la grabación, de todos modos. Traten de seguirme. Procuraré hacer más preguntas para que las puedan utilizar para la participación, y pues continuamos, ¿no? Ok. Después tenemos al grupo carbonilo, que también puede ser ionizado y no ionizado. El amino también puede ser ionizado y no ionizado. El fosfato también, y ya, ¿no?
Cuando hablamos del grupo carboxilo, nuevamente puede ser un enlace doble con el oxígeno y del otro lado con el OH. Disculpen, este lo volví a repetir. Perdón, vamos con el grupo amino. Entonces, y aquí vemos que es el grupo amino es a base de nitrógeno principalmente. Sí tiene su grupo, tiene sus carbonos orgánicos, pero aquí el grupo principal es el nitrógeno, ¿no? Y puede ser ionizado y no ionizado. Si es no ionizado, sus dos hidrógenos tienen un enlace con dos hidrógenos y estos no están ionizados, pero si está ionizado tiene un enlace con 3 hidrógenos, ¿no? Y del otro lado tiene ya su grupo R. Un ejemplo de este tipo de este grupo son las aminas y un ejemplo de este es el aminoácido, ¿no? Y vemos nuevamente, aquí tenemos, ¿no? Aquí está el carboxilo con el enlace doble con el oxígeno y el enlace simple con el oxígeno y el hidrógeno. Y de este lado tenemos el grupo amino, ¿no? Aquí ya nos marca que este es el principal, ¿no? Este grupo entonces, todo esto sería el grupo R del amino. Más concretamente este, ¿no? Aquí tiene el enlace con el carbono orgánico junto con el hidrógeno y aquí tiene el grupo R, ¿no? Es decir, aquí nos dice nos diría qué tipo de aminoácido es el que del que estamos trabajando, ¿no? Este es débilmente básico a diferencia del que es débilmente ácido y el carboxilo, mientras que el carboxilo libera un ion hidrógeno, es decir, el amino acepta un ion hidrógeno, ¿no? Luego tenemos el metilo, que es un carbono con un enlace con 3 hidrógenos y su grupo R, ¿no? Su grupo funcional. Es el componente de muchos compuestos orgánicos y uno de estos ejemplos es el etanol, ¿no? Y aquí tenemos nuestro carbono con 3 hidrógenos y su grupo R sería este otro carbono con 3 hidrógenos, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Y es un hidrocarburo no polar. Esas son las características principales de los metilos, ¿no? Luego tenemos a los fosfatos, que aquí pues su grupo principal es el fósforo. Puede ser ionizado o no ionizado. Cuando está ionizado tiene un enlace doble, bueno, en ambos tiene un enlace doble con el oxígeno. Luego también tiene un enlace simple con otro oxígeno. Y en lo que se diferencian es que cuando no está ionizado tienen dos enlaces con un oxígeno. Bueno, tiene un enlace con un oxígeno y luego con un hidrógeno. Y aquí por abajo tiene un enlace con un oxígeno y otro hidrógeno, ¿no? Y cuando está ionizado, estos oxígenos pierden a su hidrógeno y se vuelven electronegativos, ¿no? Un segundo. Y pues bueno, tenemos aquí el fosfato orgánico como ejemplo. Y pues tenemos al ester fosfato, que es como el ATP, parecido al ATP. Y aquí tenemos a nuestro fósforo con un doble enlace con el oxígeno. Este sería no ionizado. Tiene sus enlaces con el oxígeno y luego el hidrógeno. Tiene su otro enlace con el oxígeno, su enlace simple, y luego el grupo R, ¿no? Este es débilmente ácido y libera 1 o 2 iones hidrógeno, ¿no? Y finalmente tenemos el sulfidrilo, que es un azufre con un hidrógeno y su grupo R, ¿no?
Un ejemplo son los tioles, que tienen aquí nuestro azufre conectado con los carbonos orgánicos. Y bueno, aquí tenemos la cisteína, ¿no? Que tiene como grupo funcional al sulfhidrilo. También aquí tiene un ¿qué? Un amino. Tiene un carboxilo también. ¿Y qué más tiene? Pues otros hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este compuesto y ayuda a estabilizar la estructura interna de las proteínas, ¿no? Porque como vemos aquí tenemos nuestro grupo amino, nuestro aminoácido, y este sería el grupo R de nuestro aminoácido, ¿no? Aquí está el aminoácido, el grupo R del aminoácido, la cisteína. Bien, vamos con las preguntas. Sí, jóvenes, yo creo que su internet, el mío creo que ahorita está relativamente bien, pero pues vamos a hacerle las preguntas para que tengan un poco de participación. A ver, Laura Gómez y Dalia Cano. Por favor, díganme qué es el concepto de lípido. Luego, Briseida y Karina. Y finalmente Nancy y ¿quién más? Bueno, vamos a darle otro chance a Renato. Renato. De proteína. A ver, Laura, vuelvo a repetir la pregunta, por favor. Dígame el concepto de lípido. Deme el concepto de lípido, por favor. Y ahorita su compañera Dalia ya puso su concepto. Y finalmente, Patricia y Mayra, Yesenia, denme el concepto de ácidos nucleicos. Bueno, ácido nucleico. Nancy, le vuelvo a poner la pregunta por ahorita que se salió.
Bueno, a ver, en lo que contestan sus compañeros, su compañero Renato nos decía que la isomería cis-trans o geométrica es un tipo de estereoisomería, sí, por la ubicación en el espacio de los compuestos. De los alquenos y cicloalcanos se distingue entre los isómeros cis, que son en los que los sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace, en la misma cara del cicloalcano, y los trans, pues en lugares diferentes, ¿no? Sus características son, ambos poseen la misma fórmula, tienen diferentes propiedades químicas y físicas. Bien, sí, en sí le pedía la fórmula del dibujo que estaba ahí, pero pues bueno, vamos a contarlo un poquito. Bien, por esta ocasión, ¿no? Porque no ha podido tener su punto de participación, entonces bueno. Su compañera Dalia nos dice que... ¿qué le preguntamos a su compañera Dalia? Así, el concepto de lípido, ¿no? Son sustancias grasas o de apariencia grasa que se encuentran en la sangre y los tejidos del cuerpo, sirven como elementos constitutivos de las células y son fuente de energía para el cuerpo. El colesterol y los triglicéridos son tipos de lípidos, así es. Dalia, aquí otro punto. Ok. Su compañera Briseida nos dice que los carbohidratos son moléculas de azúcar. Junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Su cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. Algo parecido, sí, ahí vamos. Ok. Su compañera Yesenia nos dice que los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, ¿ok? Sí. Se forman largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, así es, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos de básicos, el ADN y el ARN. ¿Quién fue? Yesenia, ¿verdad? Bien. Karina Zavala nos dice, los carbohidratos son azúcares, fuente principal de energía en el cuerpo. Sí. En parte sí. Bien, en lo que me sigo leyendo a sus compañeros, voy ahora que ya abrieron esta parte, voy a hacerles más preguntas. ¿Quién más? ¿Quién va? A ver, Carmen. Por favor, deme el de aminoácido. Y luego, ¿quién sigue? Jesús Herón. Deme el concepto de polímero. Y Patricia. A Patricia le pedí. A ver. No, ay, qué bárbaro. Por favor, deme el concepto de monómero. Ok. Su compañera Patricia nos dice que los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos.
Son grandes polímeros. Ajá, a ver. Siento que me salté a alguien, pero creo que no, ¿verdad? Bien. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, así es, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Así es. Muchachos, espero que sí estén leyendo lo que me están poniendo y no solo lo estén copiando y pegando. Yo sé que muchos lo copian y pegan, está, pues bueno, mientras lo lean y lo entiendan está bien. Porque cuando les mando trabajos o cuando les toque examen, pues saben que no pueden, si lo copian y lo pegan nada más sin entenderlo, pues no va a servir de nada, ¿no? No lo digo por su compañera Patricia, solamente lo digo por las respuestas de todos. Solamente tengan cuidado en lo que me responden y en leer y comprender lo que me están respondiendo, ¿no? Su compañera Laura nos dice, está constituido por una mezcla de ácidos grasos. ¿Qué le preguntamos a su compañera? Sí, un lípido, ¿no? Cierto. Ácidos grasos y ésteres de glicerina y sirve como reserva de energía. Los lípidos se clasifican en complejos, tienen ácidos grasos en sus moléculas, ¿sí? Su compañero Renato nos dice, las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo, ¿sí? Nancy nos dice, las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas. Realizan la mayor parte del trabajo de las células y son necesarias para la estructura y función de los tejidos, ¿sí? Dalia nos dice, los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, así es, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. El término ácido nucleico, nos dice Laura, es utilizado para describir las moléculas específicas y grandes en la célula. En realidad están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten, ¿sí? Algo así. Ahí vamos, ¿sí? Ok. Nancy nos dice, las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos. Ok. Ok. A ver. Bien. Laura nos dice, el concepto de lípido está constituida por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina y sirve como reserva de energía. Los lípidos se clasifican en complejos, tienen ácidos grasos en su molécula. Patricia nos dice, un monómero es una molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que forma cadenas lineales o ramificadas en 2, 3 o más unidades, así es. Jesús nos dice, un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas y macromoléculas formadas
por una unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Así es, debido a su gran variedad de propiedades, tanto los polímeros sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestras vidas. Así es, son súper importantes. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. De esta manera, la importancia que tienen las proteínas para el ser humano se manifiestan por la necesidad de que existan los aminoácidos. Por ejemplo, la treonina, lisina, glicina, ¿ok? Nancy nos dice, un monómero es una molécula que forma la unidad básica de los polímeros. Pueden ser consideradas los bloques de construcción de los cuales se hacen las proteínas. Los monómeros pueden unirse a otros monómeros para formar una molécula de cadena repetitiva a través de un proceso denominado polimerización. ¿Sí, así es? Los monómeros pueden ser de origen neutral o sintético. Y Laura nos dice que existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas y eucariotas. Así es. Ok, bien. Déjenme, hago rápido un recorrido de esto. Bueno, mejor al final de la clase. Bien. Muy bien, entonces vamos ahorita ahorita que ya ustedes me dijeron, más o menos que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos y los ácidos nucleicos, que también se supone que ya lo vieron con la maestra Rosario. Pues continuamos entonces, ¿no? Bien. Entonces tenemos nuestras moléculas biológicas, ¿no? Las principales de las que estamos constituidos, las básicas, por decirlo así. Y pues bueno, recordemos entonces que vamos primero de monómeros a polímeros. Los monómeros, recordemos entonces que podríamos decir que son son compuestos orgánicos pequeños, ¿no? En resumidas cuentas, llamados monómeros. Es decir, son compuestos orgánicos sencillos, por decirlo así, ¿no? Y cuando juntamos dos monómeros, podríamos decir que son diómeros. Cuando son tres, son triómeros. Y cuando ya son muchos monómeros enlazados en el mismo compuesto, en la misma molécula, se les llama polímeros, ¿sale? Pueden ser monómeros de carbono, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Y pues bueno, cuando tenemos las macromoléculas, hablamos de estas moléculas biológicas que son bastante grandes, ¿no? Son muy grandes y consisten en miles de átomos. Y entonces, la mayoría de estas macromoléculas están compuestas de polímeros que están compuestos a su vez de muchos monómeros. Las macromoléculas principales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Disculpen. Y aquí tenemos una tablita donde nos dice aquí arriba qué macromolécula es, una estructura, o bueno, la representación de las estructuras de cada macromolécula, la estructura simple de estas moléculas y cuál es la base,
el monómero básico para estas estructuras, ¿no? Del carbohidrato tenemos esta estructura hecha más que nada de hidratos de carbono. Aquí tenemos una molécula, la representación gráfica de una de las moléculas. ¿Quién me puede decir qué molécula es esta? Por puntos en su participación. A ver, mejor les digo quién, ¿no? Briseida y Karina. ¿Qué molécula está representada en la tabla? En la parte de los carbohidratos y es un monómero. Es decir, este es un monómero, ¿no? Estamos de acuerdo con que es una molécula que puede formar más moléculas. Es un compuesto orgánico pequeño y está en los carbohidratos. ¿De qué molécula estamos hablando aquí? Como pista tenemos que su composición química es la siguiente, ¿no? ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? Luego aquí tenemos, ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, perdón. No, sí son 10, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 12 hidrógenos. Y oxígenos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 oxígenos. Entonces, ¿qué molécula es esta? Bueno, continuamos. Si me pueden decir qué molécula es, tienen 3 puntos de participación. Bien, entonces este es un monosacárido. Aquí su molécula, y bueno, de aquí los lípidos, esta es su representación gráfica. Aquí tenemos la estructura química principal de un lípido, que sería un ácido graso, ¿no? El monómero aquí sería el ácido graso. Después tenemos las proteínas. Aquí tenemos la estructura. Esta sería una estructura, me parece que secundaria. Cuaternaria no es. No sé si secundaria, terciaria, ahorita lo vemos. Y aquí tenemos un aminoácido representado, ¿no? Esta es la estructura principal básica de un aminoácido. Recordemos, aquí tenemos el grupo R para decirnos qué tipo de aminoácido sería, pero aquí tenemos el grupo amino y bueno, aquí es nuestro grupo, ¿no? Funcional. Y tenemos a los ácidos nucleicos. Este es lo más posible, es que sea es el ADN, porque tiene la estructura de hélice, es decir, está como en espiral. Y pues bueno, aquí la estructura básica de un ácido nucleico es esta, y está conformado por un grupo fosfato. Aquí tenemos el grupo fosfato, una base nitrogenada, que sería esta,
y una pentosa. Esta es la pentosa, ¿no? Esta es una hexosa porque tiene 6 carbonos y esta pentosa tiene 5 carbonos, ¿no? ¿Qué tabla? Me refiero a esta tabla que tenemos aquí en la presentación. En la diapositiva número 4. La que ya hablo de la imagen que está en el número 6. Un segundito, jóvenes, voy a tomar un poquito de agua. Permítanme. En lo que resuelven esta parte. Bien, sí, así es la glucosa. Para que ya todos lo conozcamos. Ok. Y a ver, ¿quién me puede decir qué base nitrogenada es esta? ¿Vieron bases nitrogenadas con la maestra Rosario? Voy a acercarme un poquito más. Recordemos que esta es la base nitrogenada, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién me falta? Karina Sobra, que aquí está. A ver, Renato. Y vamos a darle más chance otra vez a Briseida. Bueno, Briseida, que no me ha contestado. ¿Y quién más? Y Carmen. ¿Qué base nitrogenada está representada en la estructura de los ácidos nucleicos? Recordemos, esta es la base nitrogenada, ¿sale? Cada base nitrogenada se ve diferente. Entonces, ¿qué base nitrogenada es esta? Si lo van a buscar en internet, busquen bases nitrogenadas y me dicen cuál es. ¿Sale? Y ahora, ¿alguien más? A ver. ¿Quién más? Jesús. Patricia. Y Laura.
ácido nucleico es el que representa la estructura de los ácidos nucleicos de la tabla. Este es un... ¿Qué tipo de ácido nucleico es este? Para los primeros, ¿qué base nitrogenada es esta? Y para los otros, ¿qué tipo de ácido nucleico es este? Recordemos que hay dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? El ADN y el ARN. ¿Qué tipo es? ¿Este es un ADN o es de un ARN? Un segundo, ya les regreso otra vez la imagen. Okay. Bien. A ver si ya me contestaron ustedes. No, estoy esperando a que me contesten, jóvenes. No, jóvenes, estoy esperando a que me contesten. Renato Briseide y Carmen, ¿qué base nitrogenada es esta? ¿De cuál estamos hablando? Y que Jesús, Patricia y Laura me digan si este es una base de ácido desoxirribonucleico, es decir, de ADN, o es una base de ácido ribonucleico, es decir, de ARN.
bueno, espero que hayan tomado nota de esto. Ya no podemos detenernos tanto tiempo aquí. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, de estos, macromoléculas, de estos principales, tenemos primero a los carbohidratos, ¿no? Que están constituidos más que nada de monosacáridos, ¿no? Los carbohidratos, su molécula principal son los monosacáridos, que se les puede llamar como azúcares, ¿no? Cuando juntamos, y aquí tenemos dos ejemplos de monosacáridos, ¿no? La glucosa y la fructosa. Cuando hablamos de carbohidratos que tienen 6 carbonos, hacen una estructura molecular que se le llama hexosa, y como lo dice su nombre, hex de 6, son 6 carbonos, ¿no? Principales. A ver. Ok, disculpen, estaba contestando a uno de sus compañeros que me dijo que ya no pudo acceder. Híjole. Sí, ya no está, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, ojalá que se pueda unir de nuevo. Y bueno, les decía entonces que en los carbohidratos tenemos esto. Cuando tiene 6 carbonos y hace su estructura como de un hexágono, se les llama hexosa. Y cuando tiene 5 carbonos principales, son pentosas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo entonces de la glucosa. Esta es su estructura molecular. Y aquí tenemos a la fructosa, ¿no? Y bueno, cuando unimos dos monosacáridos, se les llama disacáridos, ¿sale? Se suelen unir en dos monosacáridos y son monosacáridos anulares, es decir, en forma de anillo, unidos por un enlace glucosídico, ¿no? Que tiene un oxígeno intermedio. Y aquí tenemos a nuestro disacárido uniendo a la glucosa con, ¿qué es esto? La fructosa, ¿no? Entonces, aquí están unidos por un enlace glucosídico con el oxígeno de por medio. Y pues bueno, aquí tenemos entonces nuestro disacárido y la molécula pasa a llamarse sacarosa, ¿no? Posiblemente muchos hemos escuchado de la sacarosa. Después, cuando unimos varios monosacáridos, ya no son disacáridos, sino ya son varios, se les llama polisacáridos, ¿no? Y algunos ejemplos de los polisacáridos pueden ser almidones, el glucógeno o la celulosa. En el caso de la célula animal, pues obviamente no tenemos la celulosa, pero pues sí tenemos almidones y glucógeno, ¿no? Y aquí tenemos, glucógeno más bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el almidón, que son 3, más de 3, pero son varias enlaces de hexosas, de glucosas. Y aquí tenemos nuestros enlaces, ¿no? Y nos dan en almidón, y un ejemplo de almidón, donde podemos encontrar el almidón es en los panes, ¿no? Y aquí tenemos a la hexosa, a la celulosa, que igual tenemos varias hexosas, varias glucosas juntas, enlazadas, pero de diferente manera, ¿no? Aquí ya no los tenemos. Obviamente también pueden cambiar otros compuestos, pero aquí ya no, el enlace glucosídico se da de diferente forma, ¿no? Y tenemos a la celulosa. Y también tenemos al glucógeno, que tiene otros diferentes enlaces, pero también está
a base de glucosa, ¿no? Luego tenemos a los lípidos, pasamos con los lípidos, donde están conformados por grasas neutras. Y bueno, lo importante también de los carbohidratos es que son nuestra unidad básica de energía, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que consumamos carbohidratos. Sin ellos, pues no podemos seguir funcionando porque no tenemos energía que utilizar, ¿no? Después tenemos a nuestros lípidos, que son grupos heterogéneos compuestos. Recordemos, heterogéneos son estos compuestos que no son hechos por los mismos átomos, por las mismas moléculas, sino que son diferentes. Y bueno, son grupos heterogéneos de compuestos que se definen no exactamente por su estructura, sino más bien por el hecho de que son solubles, solamente en solventes polares, es decir, no son solubles en agua. Estos solventes, por ejemplo, son el éter, el cloroformo, entre otros, ¿no? Y entonces estas moléculas lipídicas tienen propiedades diferentes porque consisten principalmente, es decir, estas propiedades de que son solubles en solventes, pero no en agua, porque consisten principalmente en carbono e hidrógeno. Es decir, los hidrocarburos, como lo veíamos hace rato, y con pocos grupos funcionales que contengan el oxígeno. Es decir, que como están básicamente conformadas por hidrocarburos que son muy poco solubles en agua, y casi no tienen grupos que se puedan disolver en agua, que sean hidrófilos. Entonces, por eso estas grasas, estos lípidos, son poco solubles en agua. Y pues bueno, entre estos grupos importantes tenemos de los grupos en los grupos funcionales biológicos, tenemos de los lípidos tenemos las grasas neutras, como el glicerol y los ácidos grasos, formados por glicerol y ácidos grasos. Los fosfolípidos, que pueden ser lípidos anfipáticos, es decir, que de un lado... Un segundito, jóvenes. Un momento, tengo aquí un problemita. Permítanme un momento. Ya, disculpen. Les mencionaba entonces que las grasas neutras están formadas por glicerol y ácidos grasos. Los fosfolípidos por lípidos anfipáticos, es decir, que de un lado son hidrófobos y por el otro son hidrófilos, ¿no? Es decir, por un lado tienen esta parte hidrofílica, compuesta de fosfato y glicerol, que puede ser más compatible con el agua, y las partes hidrofóbicas, compuestas por un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado, ¿no? Que repele el agua. Y uno de los ejemplos que seguramente que ya vieron, me dijeron con la maestra Rosario, es que es la bicapa lipídica, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La cola hidrofóbica que está hacia adentro y la cabeza hidrofílica que está hacia afuera en nuestra bicapa lipídica, ¿no? Bicapa porque son dos capitas y lipídica porque está formada por lípidos, ¿no? Luego tenemos a los carotenoides, que son estos pigmentos vegetales amarillos y naranjas principalmente.
tenemos a los esteroides, que poseen 4 anillos de átomos de carbono. Y pues bueno, ya hay, sirven más que nada para otras cosas como como parte de las hormonas, entre otras cosas. Y luego tenemos a las ceras, ¿no? Y pues bueno, aquí hay otra imagen donde nos muestra a un triglicérido, por ejemplo, que está formado por 3 ácidos grasos. Aquí. Y aquí también tenemos los lípidos más comunes, como el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos, sus estructuras, aquí por cada esquina tenemos un carbono, un enlace con carbono, enlace sencillo, y un ácido linoleico, ¿no? Cuando vemos aquí 2 rayitas es que el enlace es un enlace doble, y si tuviera 3 rayitas, pues enlace triple, ¿no? Bien, vámonos más rápido. Después tenemos a las proteínas, que están formadas básicamente de aminoácidos. Su compuesto principal son los aminoácidos. Estos aminoácidos se juntan por los enlaces peptídicos. Y están formadas por estructuras, o bueno, más bien su formación estructural se puede clasificar en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Dependiendo de qué tan conectadas estén, ¿no? Y cuántos sean. Y bueno, primero aquí tenemos a los aminoácidos principales, que son 20. Aquí los grupos R, y pues bueno, se clasifican en 5, ¿no? Cuando el grupo R no es polar y son alifáticos. Y tenemos a la glicina, a la alanina, la valina, la leucina, la metionina y la isoleucina, ¿no? Tenemos a estos 6. Después tenemos donde los grupos R sí son polares y no tienen carga. Y son la serina, la treonina, la cisteína, la prolina, la asparagina y la glutamina, ¿no? Y muy posiblemente varios les pueden sonar en algunos alimentos porque tienen como componentes principales alguno de estos aminoácidos, ¿no? Luego tenemos los grupos R cargados positivamente, los de carga negativa y los no polares, que son aromáticos, ¿no? Entre los grupos R cargados positivamente tenemos a la lisina, a la arginina y la histidina. Aquí llevamos 15. Luego tenemos los de carga negativa, que son el aspartato y el glutamato. Y finalmente tenemos a los no polares aromáticos, que son los fenilalanina, la tirosina y el triptofano, ¿no? Y bueno, estos son los aminoácidos principales básicos que conforman la estructura de nuestras proteínas, de las proteínas que tenemos los seres vivos, ¿no? Más que nada los seres humanos, por ejemplo, los mamíferos. Y algunos que son esenciales y otros que no son esenciales. Los esenciales son los que podemos producir nosotros y que no necesitamos consumir a fuerza, y dije no esenciales, ¿no? Esos son los no esenciales, los que podemos producir nosotros y que no necesitamos consumir nada para poder tener esos aminoácidos. Y tenemos los aminoácidos esenciales que sí tenemos que consumir a fuerza, tenemos que extraerlos de alguna fuente de alimentación para poder utilizarlos, ¿no? Nosotros no los podemos producir y entonces tenemos que buscar alimento para poder
acceder a estos aminoácidos esenciales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de estructura, como les decía, dependiendo de los enlaces que se lleven a cabo de las proteínas, de los aminoácidos, y tenemos la estructura primaria, que nada más es un enlace sencillo peptídico entre ellos. Luego, en la estructura secundaria, se empiezan a hacer puentes de hidrógeno entre estos enlaces, y entonces se hace una hélice. Después, y bueno, en la estructura primaria suelen ser aminoácidos residuales. Luego, en la estructura terciaria tenemos una cadena de polipéptidos y si vemos aquí ya está en forma de hélice y además se empiezan a doblar, ¿no? Se empiezan a doblar las proteínas, los polipéptidos. Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria cuando se ensamblan varias subunidades, ¿no? Es como si juntáramos esta estructura terciaria con otra estructura terciaria y pues nos da la estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, de una estructura se pasa a la otra y estas estructuras están formadas de la estructura anterior, básicamente, ¿no? Luego tenemos a los ácidos nucleicos, que son básicamente el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, ¿no? Que están formados básicamente por nucleótidos, su unidad principal son los nucleótidos. Y bueno, veamos qué es esto, ¿no? Aquí tenemos un nucleótido y está formado por un grupo fosfato, como vemos aquí, un fósforo con un doble enlace con el oxígeno, un hexágeno, aquí sería un grupo fosfato ionizado, un enlace con el oxígeno y luego con el grupo R, y un enlace por cada lado que le resta con un oxígeno cargado negativamente, ya que no tiene a su hidrógeno, ¿no? Luego tenemos una azúcar pentosa, es decir, que tiene 5 carbonos principales y nos hace una forma de pentágono. Y luego nuestra base nitrogenada, ¿no? Cuando hablamos, el grupo fosfato siempre va a ser el mismo. En cuanto al azúcar, dependiendo de si es desoxirribosa o ribosa, aquí podemos ver la forma en la estructura. Podemos ver que si es desoxirribosa, le falta este oxígeno de acá, ¿no? En el carbono número 2. Y si es ribosa, sí tiene el oxígeno en el carbono número 2. Entonces, de eso depende si es el ADN o el ARN, si es el azúcar desoxirribosa o ribosa. El que tenga o no el oxígeno ayuda, o bueno, depende para que se puedan hacer los enlaces de puentes de hidrógeno o no se puedan hacer los enlaces de puente de hidrógeno, ¿sale? Entonces, cuando tiene el oxígeno no se pueden hacer los enlaces de puente de hidrógeno, por lo tanto el ARN no hace una doble hélice como lo hace el ADN, no hace su forma en espiral, pero el ADN sí lo puede hacer. Y finalmente tenemos nuestra base nitrogenada, ¿no? Es decir, que tiene su nitrógeno, está a base de nitrógeno, y tenemos 4 bases nitrogenadas para cada tipo de ácido nucleico. A ver, vamos a hacerlo más chiquito. Cuando hablamos de ADN, tenemos la citosina, la guanina, la adenina y la tiamina. Cuando tenemos el ARN, también tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina, pero en vez de tener timina, tiene uracilo, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Todas las bases nitrogenadas son comunes excepto la timina que cambia por uracilo, como les decía, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de hace rato que les había hecho,
A ver. Ok, bien, Carmen. ¿Dónde está usted? Aquí, ¿no? Así es. Bien, hace rato les pregunté, ¿no? ¿De qué tipo de ácido nucleico estábamos hablando? Bueno, más bien primero, ¿qué base nitrogenada era la que nos encontrábamos en esta tabla, no? Sí, podemos ver, hablábamos de... ¿De cuál? A ver. ¿A cuál se parece esta? A la adenina, ¿no? Era una adenina. Entonces, como no era ni timina ni uracilo, no podemos saber luego si era ADN o ARN. La adenina aparece en el ADN y en el ARN. Bien, pero podríamos fijarnos entonces en si era una azúcar ribosa o una ribosa o una desoxirribosa. Y aquí era, ¿qué? A ver. Era una azúcar ribosa, ¿no? Entonces, era este es una base nitrogenada del ARN, ¿no? Del ácido ribonucleico. Bien. Ok. Y bueno, aquí tenemos rápidamente... ¡Ay! Nos quedó un minuto. Chin. Bueno, tenemos rápidamente aquí el ácido desoxirribonucleico. Tenemos cómo se unen el par de bases nitrogenadas, el ácido desoxirribonucleico, gracias a que es una desoxirribosa, pueden unirse en pares, ¿no? Híjole, ya mejor les explico en la próxima clase porque no le quiero quitar tiempo al compañero Basilio. Entonces, bueno, hasta aquí quedamos, jóvenes. Es un repaso relativamente rápido a lo que ya vieron con la maestra Rosario. Espero que les haya ayudado a repasar, a que les quede un poco más claro, para que ya entremos a la parte más estructural y funcional de la fisiología animal, llámese aparatos, sistemas de los animales. Y pues bueno, espero que estén muy bien, jóvenes. Fue un gusto, como les decía, conocer a muchos de ustedes en el día sábado. Espero que no pase mucho tiempo para que nos